Hola, hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado, soy médico psiquiatra y a raíz como del último video donde presenté un poco gracias a los 200 suscriptores que había obtenido y cómo había nacido este canal, pues la gente también se preguntó qué es lo que había hecho a nivel nutricional, que aunque yo había como presentado algunas cosas dentro de, digamos, de esa presentación, pues también como que la que gente quería que estuviera mucho más profundo como este tipo de tema y se preguntaban exactamente, bueno, pero ¿qué comías, qué no comías, qué hiciste, qué no hiciste? Y bueno, aquí digamos por eso nace este título, Dietas y Nutrición, ¿qué es lo realmente importante? Entonces hay toda una escala de dietas, de unas de moda, unas más antiguas, unas de siempre, ¿no? Y entonces tenemos lo último que ha disparado, la dieta cetogénica, también las dietas bajos en carbohidratos que se ha escuchado durante mucho tiempo, y dos que digamos son las dietas balanceadas, que son las que están dentro de lo que llama la Organización Mundial de la Salud, de comer un poco de todo, pero balanceadamente, de ahí su nombre, y la dieta vegana, vegetariana, que aunque tiene muchas derivaciones, pues, o como su nombre lo indica, pues prácticamente es una alimentación casi que alta en carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, fibra y mucho, pero muchísimo de lo que tiene que ver con verduras, legumbres y otros. Y eso es muy importante, ¿no? Que lo vayamos a ver, porque de alguna manera yo pasé por todo este tipo de nutrición, por todo este tipo de alimentación y tuve un aprendizaje muy importante en el camino. Todos quieren tener un cuerpo, todos quieren tener un objetivo normalmente cuando hablamos de las dietas, ¿no? Entonces esos son como los primeros estrés psicológicos, como digo yo, porque se quiere conseguir un objetivo, lograr algo y muchas veces, como lo mencionábamos la vez pasada, el estrés lastimosamente pues a veces detiene nuestro proceso. ¿No? Tenemos figuras de todo tipo, queremos alcanzar a veces pasar de una cintura a otra. Entonces todos queremos ser como esos superhéroes, no por la corporalidad, sino porque en realidad quisiéramos darnos la oportunidad de alcanzar algo y de llegar de alguna manera a una posición saludable, ¿no? Y aquí lo que queremos o lo que yo quiero, digamos, dentro de esto es presentarle no tanto qué cuerpo obtener, sino realmente que si uno realiza algunos cambios de hábito, pues puede conllevar precisamente a lograr eso que uno quiere. Habrá factores que a veces lo detienen. Uno puede ser el estrés, otro alguna enfermedad médica que ya se tiene, que le dificulta el metabolismo, pero realmente la nutrición ayuda y abarca muchas cosas como esa. Les voy a dejar arriba, todavía no sé cómo hacerlo, pero en algún momento posiblemente aprenda y lo pueda lograr, la pestaña donde se verá cómo llegar al otro video o al video anterior. Si no, entonces simplemente ojalá lo busquen en el canal. ¿Qué es fundamentalmente nutrirse? ¿Qué es fundamentalmente comer? Pues tener energía, ¿no? Y esa energía nos ayuda a la actividad física, a la actividad mental, a todo lo que queramos realizar. Eso prácticamente es el comer. El comer prácticamente significa eso, lograr tener un combustible, una energía para las actividades de vida diaria. Entonces, al alimentarnos, lo que obtenemos es energía, y es una energía al instante. ¿Y qué es la obesidad? Pues la obesidad, digamos que de alguna manera es todo un acúmulo que el cuerpo de alguna manera retiene para poder tener un tanque o tener un almacén energético, tener una, digamos, todo esto lo componente obesidad fuera del contenido de inflamación que habíamos hablado la última vez, prácticamente y simplemente es que el cuerpo acumula por una necesidad energética que necesite a futuro para algo. Entonces, por supuesto, entre mucha alimentación se tenga, y a veces, obviamente, dentro de las malas nutriciones, entonces empieza a formarse la obesidad, ¿no? Por otro lado, simplemente también es prácticamente y más simple. Uno come demasiado para lo que necesita. Porque si estamos hablando que uno se alimenta por una necesidad de energía, entonces la pregunta también es,
para qué a veces nos alimentamos de una manera exagerada, ¿no? Una de las cosas del organismo del ser humano es que muchas veces rompe la saciedad. Entonces por eso es que el ser humano es el único en la especie que puede alimentarse y muchas veces, aunque esté saciado, puede romper esa capacidad, ¿no? Pero les pregunto, ¿será lo mismo a lo mejor un domingo donde uno monta bicicleta para llegar, digamos, a 50 kilómetros fuera del punto de destino? ¿Será lo mismo, por ejemplo, para los corredores que ese día van a hacer 21 kilómetros? Que irse el lunes a la oficina a sentarse posiblemente 8 horas a no poder moverse demasiado. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué día deberíamos alimentarnos más y qué día deberíamos alimentarnos menos? Porque precisamente es la optimización de esa energía la que nos deberíamos uno tener en la cabeza para poder entender qué tipo o cómo vamos a comer ese día, ¿no? Una de las cosas que aprendí durante este camino fue esa precisamente. No era lo mismo el día que iba al gimnasio a posiblemente un sábado de descanso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es una de las primeras pautas que yo les digo que planifiquen. Más allá de qué tipo de nutrición, qué tipo de dieta van a elegir, también elijan los días. Porque los días de más actividad posiblemente uno puede darse una ventana de más consumo, mientras cuando posiblemente vamos a pasar tiempo sin hacer nada, pues deberíamos tratar de restringir un poco. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué tipo de combustibles tiene el organismo, porque algunos son finitos y otros al parecer fueran infinitos. ¿Cómo sabemos que esto ocurre? ¿No? Por ejemplo, nos dicen coma 2000 calorías al día, ¿no? Es como lo que dicen todos los libros, la Organización Mundial de la Salud, que es como la ventana de alimentación. Los deportistas tienden a consumir muchísimo más, pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que si yo tengo una carrera deportiva, ¿no? Por ejemplo, y yo voy a hacer, bueno, vamos a volver al ejemplo de los 21 kilómetros, yo me gastaré 2000 calorías ese día, porque el organismo prácticamente no desfallece apenas acabar ese combustible en ese momento. Y es precisamente el aprendizaje de cómo utilizamos el combustible lo que nos va a dar las pautas de lo próximo que vamos a ver. Entonces, el primero que hay que revisar es el uso de la glucosa. La glucosa, que proviene principalmente de los carbohidratos, entonces yo quiero hacer una visión acá. Porque los carbohidratos han sido muy discutidos normalmente en las dietas principalmente. ¿Por qué? Porque se interpreta el uso del carbohidrato bajo lo que se denomina un carbohidrato simple. Un carbohidrato simple, lastimosamente, lo que quiere decir es que no tiene una serie de nutrientes importantes para que el organismo sea óptimo. Entonces, por decirlo así, los carbohidratos simples engordan mucho, pero no nutren. Mientras que los carbohidratos complejos sí nos pueden ayudar, especialmente porque la mayoría contiene fibra. Es que uno de los grandes problemas muchas veces con las alimentaciones es que se nos olvida el consumo de fibra. Y entonces es importante entender que lo que estamos aquí mirando es que si vamos a tener posiblemente una nutrición donde los carbohidratos sean importantes, lo principal es que sean de tipo complejo, es decir, que sean nutritivos y también con grandes cantidades de fibra. La segunda, digamos, fuente de combustible es las grasas. Y las grasas normalmente las utilizamos cuando tenemos el tipo de alimentación denominada de bajo carbohidrato. ¿Por qué? Porque como el carbohidrato es un combustible muy rápido que se utiliza prácticamente al inicio, pues no es de reserva, sino que es lo primero que utiliza el cuerpo, pues si tenemos una buena actividad física y posiblemente una buena situación que nos hizo mover muchísimo durante el día y que nos desgastó, entonces pudimos haber utilizado ese pequeño rango de carbohidratos, ¿no? De glucosa, y prácticamente empezar a que el cuerpo hiciera otro mecanismo que se llama la lipólisis, que lo que quiere decir es que la grasa que va circulando por el organismo, el cuerpo en vez de decir, bueno, mira, ya no tengo glucosa para funcionar, entonces necesito mi segunda fuente energética. Y esa fuente es la grasa. Y es muy importante eso, porque lo que estamos viendo es, bueno,
qué tipo de elección, recuerden, vamos a tener al final de este camino. Y de pronto aparece este grupo que son las cetonas, que a diferencia de la lipólisis son un subproducto precisamente de la grasa. Y esa cetona es la que nos produce un tercer tipo de energía para mantenernos vivos. Esto es lo que normalmente se conoce dentro de las dietas cetogénicas, que es lo que se ha vuelto muy famoso. Tiene un sentido lógico, pero vuelvo y les digo, aquí más allá de las dietas, lo que estoy intentando presentarles es un buen esquema de nutrición, porque lo más importante es cómo mantener el cuerpo saludable. Como les decía, entonces la primera fuente de energía es la glucosa. Si se nos acaba, digamos, el azúcar, la glucosa, saltamos a la lipólisis y si de alguna manera continuamos utilizando mucha grasa, el subproducto que son las cetonas será el tercer mecanismo. ¿Por qué les pongo estas flechas? Porque como vamos de una energía a otra o de un combustible a otro, lo también quiero que revisen es que al mismo tiempo uno puede regresarse al primer combustible. Es decir, uno hizo una buena dieta, posiblemente hace una muy buena actividad física, reduce en lo posible el consumo de azúcar y carbohidratos simples e incluso de carbohidratos complejos. Entro en mi lipólisis, es decir, empiezo a utilizar los triglicéridos, empiezo a utilizar la grasa, sigo sin consumir carbohidratos, empiezo a utilizar las cetonas en mi organismo, pero un día pues de alguna manera empiezo a alimentarme nuevamente con ese combustible de carbohidratos. ¿Qué pasa? El organismo me regresa. Y este es el juego donde quisiera yo que nos detuviéramos a pensar exactamente qué a veces es lo que queremos. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de obesidad, lo más seguro es que cualquiera te recomiende de entrada disminuir el carbohidrato considerablemente. Les hablarán de los picos de insulina y todo eso, y por supuesto, eso tiene mucho sentido, pero digamos, vamos a tratar de basarlo en la lógica, porque una de las cosas que todos me han pedido es ser menos técnico, y lo estoy intentando hacer. Entonces, tenemos azúcar, tenemos carbohidrato y decimos, hombre, ¿qué hablamos al principio? ¿Cuál es lo que nos produce la obesidad? Pues esa reserva de energía, ese exceso, digamos, de reserva. Entonces, lógico, ¿qué hacemos? Quitamos la glucosa, quitamos el carbohidrato, lo disminuimos lo mayor posible. Como cada metabolismo es diferente, es muy complicado decir cuánto deberíamos hacerlo. Entonces, por eso la reducción es casi drástica, ¿no? De tratar de no consumirlo y que sea posiblemente las verduras lo que más sea pauta de carbohidrato como tal. Para eso, después de haber hecho un buen proceso de actividad física y de dieta, empieza al cuerpo a solicitar, pues que ya que no se va a usar el azúcar, utilizar las grasas, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, tendría mucho más lógica poder hacer un proceso de disminución de peso con una dieta baja en carbohidratos. Y en lo posible ese carbohidrato poco y complejo, es decir, con mucha fibra. Ahora, si quisiéramos todavía reducir más ese componente de grasa corporal, entonces lo que sucede es que lo que vamos a hacer es que el cuerpo, al no tener glucosa, al darse cuenta que definitivamente vamos a utilizar principalmente la grasa, empezamos a utilizar los cuerpos cetónicos. Y eso hace que tengamos un tercer energía que prácticamente nos mantiene vivos. ¿Cuál es lo interesante de revisar el tema de las grasas que muchas veces fue observada de mala manera? Porque es que la diferencia es que la grasa, o sea, cuando uno consume alimentos altos en grasa, bajo, moderado en proteína y prácticamente nulo en carbohidratos, lo que sucede es que no hay acúmulo. Extrañamente uno pensaría, si como mucha grasa, ¿sí? Independiente de que la grasa también tiene un cuadro calórico, lo que pasa es que no existe ese acúmulo como tal. Es decir, no debería haber procesos de obesidad. Claro, obviamente, tiene que siempre estar muy bien acompañado de un proceso, digamos, medido nutricionalmente y también de una actividad física, ojalá entre moderada y fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender a jugar?
¿no? En cuál de los tres rangos quisieran estar. Y si de alguna manera sienten que de pronto se regresan en la cadena, entonces siempre tienen que volver a pasar por el proceso, porque una de las cosas que a veces sucede es creer que uno salta del proceso glucosa al proceso de cuerpo cetónico. No, hay que pasar siempre por la lipólisis. Pero si salta del cuerpo cetónico, salta directamente al uso de glucosa como tal. Entonces es un juego nutricional. Lo que yo quiero recalcar nuevamente es que si uno regresase a utilizar el carbohidrato como fuente de energía principal, que sea un buen carbohidrato. Porque es que lo que estamos hablando aquí, más allá de la dieta, y lo que realmente es importante es estar bien nutridos, que todo lo que ingresemos a nuestro organismo nos produzca un buen proceso de nutrición. Tengan en cuenta que siempre les he mencionado hasta ahora que no es solo válido cómo comer. También hay dos sistemas complementarios, los cuales no voy a utilizar en este video. Posiblemente si me lo solicitan, lo montaría más adelante, que es los tipos de ayuno, conocido actualmente como ayuno intermitente, ¿no? Que es como la palabra más famosa, y la actividad física. Hay que entender que la actividad física siempre tiene que estar entre un rango moderado a intenso, y el ayuno hay muchos tipos, de 12 horas, de 16 horas, de 18 horas, de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les digo, no vamos a hablar ni de los beneficios ni de los tipos de ayuno, ¿sí? Y la actividad física, pues lo vamos a mantener bajo eso y no vamos a colocarle más contexto científico, pero vuelvo y le repito, si me los piden con muchísimo gusto en mis próximos videos. Espero realmente que haya sido una información muy útil para comprender, digamos, todo este mundo de las dietas bajo un punto de vista más nutricional. Les pido también que se unan a las redes sociales de Andrés Sanamente, donde pues, aquí podemos tener este tipo de información y además que actualmente gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a los escritos en WhatsApp, he podido tener, digamos, material para poder continuar bajo este canal. Cualquier comentario es válido, cualquier cosa es constructiva. Los espero en el próximo video y ojalá sigan apoyando este canal como lo han hecho hasta ahora. Gracias.